Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública. Estamos en la primera semana de septiembre de 2025 y, como siempre, traemos un recorrido por los temas que están marcando la conversación en torno a la inteligencia artificial, la comunicación y el futuro digital. Hoy comenzaremos con el PROMPT de la semana, donde exploramos el PROMPT estructurado con autoevaluación, una técnica que convierte a la inteligencia artificial en autora y editora de sus propios textos, elevando la calidad de cada resultado. Después haremos un repaso a los artículos más recientes con temas que van desde la ofensiva china en la Guerra Fría de la IA barata hasta el descubrimiento de nuevos antibióticos creados por algoritmos, pasando por la cultura laboral en startups, la alianza entre Microsoft y OpenAI y los dilemas culturales sobre el bienestar y la supuesta conciencia de las máquinas. En la herramienta de la semana hablaremos de Bolt, un constructor inteligente de webs y aplicaciones que permite llevar una idea al mundo digital en cuestión de minutos. De hecho, mi web, oscarsanemeterio.es, está creada con Bolt, así que os contaré mi propia experiencia trabajando con ella. Y cerraremos con la IA en acción con 3 casos fascinantes: la automatización de la escritura de contenidos, la irrupción de cocinas robóticas capaces de producir cientos de platos por hora y la entrada de modelos como Claude y Perplexity en el corazón de las finanzas institucionales. Como siempre, os recuerdo que podéis ampliar todos estos temas en nuestra web conexionpublica.es, donde encontraréis los artículos completos que inspiran este episodio, con el que ya comenzamos. El PROMPT de la semana. Hoy traigo un prompt que está revolucionando la manera de trabajar con inteligencia artificial en tareas de escritura exigentes. Se llama prompt estructurado con autoevaluación, o en inglés Self-Reflection Prompting. Lo interesante de este enfoque es que no se limita a pedirle al modelo que redacte un texto, también lo obliga a evaluarlo, a compararlo con un criterio de calidad definido por él mismo y a mejorarlo hasta cumplirlo. Es decir, no actúa solo como autor, sino también como editor de su propio trabajo. El prompt, en su literalidad, es este: explica detalladamente el tema o proyecto para un público no técnico. Redacta un informe de 1000 palabras con secciones claras y ejemplos. Incluye introducción, 3 argumentos principales, contraargumento, conclusión. Crea un criterio de evaluación para tu texto, compáralo con tu salida y mejora hasta cumplir. Como ves, está dividido en bloques muy claros. El primero pide explicar un tema o proyecto de forma accesible, sin tecnicismos, pensando en un público no especializado. La instrucción es redactar un informe extenso de 1000 palabras con secciones claras y ejemplos, lo que garantiza un desarrollo profundo y no una simple lista de ideas. El bloque añade la estructura obligatoria: introducción, 3 argumentos principales, un contraargumento y una conclusión, lo que asegura equilibrio y un recorrido narrativo ordenado. Y finalmente, la parte más innovadora: aquí el modelo es donde debe generar un criterio de evaluación propio, revisar el texto a la luz de ese criterio y reescribirlo hasta que lo cumpla. La utilidad es enorme. Este tipo de prompt permite elevar la calidad de las respuestas en contextos críticos como la consultoría, la redacción de informes o los artículos de opinión. Donde otros prompts se quedan en un borrador aceptable, este obliga a un proceso de revisión interna que aumenta el rigor, la coherencia y la consistencia editorial. La diferencia al usarlo en GPT-5 es clara. Versiones anteriores, como GPT-4o, podían realizar una revisión superficial, pero GPT-5 ha dado un salto en la capacidad de detectar contradicciones, redundancias y debilidades argumentales. Ahora la autoevaluación es mucho más precisa, con criterios cercanos a los que aplicaría un editor humano: claridad, consistencia, fluidez y adecuación al público objetivo. En la práctica, esto significa que la primera versión del texto puede cumplir la estructura básica, pero en la fase de autoevaluación, el modelo identifica lo que falta o sobra y lo mejora.
El resultado final es un texto más sólido, más claro y con un recorrido argumental convincente. En definitiva, el PROMPT estructurado con autoevaluación es una especie de plantilla universal para quienes necesitan textos profundos y equilibrados. Combina instrucciones claras, estructura obligatoria y un proceso de mejora automática. Con GPT-5 se convierte en una de las técnicas más efectivas para conseguir piezas que no solo informen, sino que también tengan coherencia, consistencia y un acabado mucho más profesional. Tecnología, medicina y cultura digital en el foco de la inteligencia artificial. En nuestro repaso semanal a los artículos publicados en Conexión Pública nos encontramos con un mosaico de temas que reflejan la amplitud del impacto de la inteligencia artificial, desde la geopolítica tecnológica hasta la salud, pasando por la cultura laboral y los dilemas éticos. La IA sigue marcando la agenda y obligándonos a pensar en lo que viene, y estos son algunos de los artículos más destacados de los últimos días. DeepSeek R2 y la guerra fría de la IA barata. La carrera por la supremacía de la inteligencia artificial se redefine con el lanzamiento de DeepSeek R2. Basado en la arquitectura Mixture of Experts, el modelo activa solo una parte de sus 1,2 billones de parámetros en cada consulta, reduciendo costes y consumo energético. Huawei se convierte en protagonista al optimizar el modelo para sus chips Ascend, evitando la dependencia de Nvidia. El objetivo es ofrecer un rendimiento cercano al de GPT-5 a un coste mucho menor. Esto permitiría que pequeñas empresas, gobiernos y universidades accedan a capacidades avanzadas sin depender de Silicon Valley. El modelo no solo democratiza el acceso, también refuerza la soberanía tecnológica de China. La gran incógnita es si esta democratización es real o si solo cambia el eje de dependencia. Antibióticos creados por IA, un nuevo renacimiento médico. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology han descubierto dos compuestos antibióticos, NG1 y DN1, gracias a un modelo entrenado con más de 36 millones de moléculas. Estos compuestos muestran eficacia contra bacterias resistentes como MRSA o la gonorrea multiresistente. La clave está en que la IA exploró territorios químicos invisibles para la intuición humana. Esto abre la posibilidad de pasar de una medicina reactiva a una proactiva, anticipando crisis antes de que se conviertan en pandemias. Sin embargo, surgen dudas sobre la opacidad de los algoritmos y la lentitud de las agencias reguladoras. También se plantean riesgos de monopolio farmacéutico y de desigualdad global en el acceso a los futuros tratamientos. La gran pregunta es si esta segunda edad de oro médica será compartida o solo un privilegio de unos pocos. Cultura laboral en startups de IA, innovación al límite. La fiebre por alcanzar la inteligencia artificial general ha impuesto jornadas laborales de hasta 80 horas semanales en muchas startups. Bajo la lógica del sprint eterno, la innovación se mide en sacrificio físico y mental. El agotamiento se glorifica como prueba de compromiso, aunque erosiona la capacidad crítica y creativa de los equipos. La paradoja es que se busca diseñar sistemas inteligentes mientras se deteriora la inteligencia humana que los desarrolla. Esta cultura del sacrificio amenaza con convertir la promesa de la inteligencia artificial general en un espejismo. También plantea un dilema de legitimidad: cómo liderar el futuro digital con prácticas laborales del siglo XIX. El verdadero desafío es mostrar que se puede innovar sin quemar a quienes hacen posible esa innovación. Microsoft y OpenAI, la alianza que redefine el trabajo. Más allá del lanzamiento de GPT-5, el verdadero cambio está en su integración en el ecosistema de Microsoft. Copilot deja de ser un complemento y pasa a convertirse en la capa invisible que organiza correo, reuniones, código y nube. La alianza ha multiplicado clientes en Azure y ha reforzado el papel de Microsoft como motor de la IA aplicada. Sin embargo, no está exenta de tensiones. La cláusula de inteligencia artificial general de OpenAI podría limitar el acceso de Microsoft en caso de avances decisivos. El equilibrio entre colaboración y control es frágil, pero vital para ambas partes. Copilot simboliza esa transición hacia un colaborador invisible que redefine la productividad. La cuestión de fondo es hasta qué punto estamos dispuestos a depender de un único ecosistema corporativo para organizar nuestro trabajo. Bienestar de la IA, empatía programada o derechos incipientes. Los modelos Claude 4 y 4.1 introducen la capacidad de interrumpir conversaciones abusivas mostrando patrones de angustia. Aunque no existe conciencia, la simulación de vulnerabilidad genera un nuevo debate sobre el estatus moral de las máquinas. El sistema prioriza el acompañamiento en casos de riesgo de autolesión, lo que refuerza la idea de un juramento hipocrático digital.
Esto abre una discusión sobre si estamos humanizando en exceso la IA o estableciendo un mínimo ético de precaución. El riesgo está en derivar hacia narrativas de sufrimiento artificial que desvíen la atención de los problemas reales como la seguridad o la explicabilidad. La frontera entre el protocolo técnico y empatía percibida se vuelve difusa. La pregunta es si este paso es una ilusión útil o el inicio de una bioética digital poshumana. Excel con agentes, la hoja de cálculo como inteligencia distribuida. Paradigm propone un experimento que compone cada celda de Excel en un agente autónomo con acceso a datos y APIs. A simple vista parece un truco, pero encierra una transformación profunda en la infraestructura del trabajo digital. El Excel del futuro ya no solo calcula, razona, busca y actúa. Esta evolución plantea grandes riesgos para la transparencia y la auditoría porque los resultados pueden variar en cada ejecución. Al mismo tiempo, abre nuevas posibilidades en finanzas, logística y planificación estratégica. La hoja de cálculo se transforma en un tablero vivo donde conviven cientos de microinteligencias. El dilema es si queremos balances financieros y decisiones corporativas basadas en procesos opacos. Entre Frankenstein y la IA consciente, un dilema cultural. La inteligencia artificial comienza a simular memoria, estilo y personalidad, aunque no exista conciencia real detrás. El riesgo no es que la IA sea consciente, sino que nosotros creamos que lo es. El antropomorfismo tecnológico, amplificado por el marketing, alimenta la ilusión de sistemas casi humanos. Esto puede derivar en demandas de derechos, vínculos emocionales y narrativas que erosionan la confianza pública. Los recursos destinados al bienestar de modelos pueden distraer de lo realmente urgente: seguridad, gobernanza y explicabilidad. El relato cultural se convierte en un campo de batalla tan importante como el técnico. La gran pregunta es si elegiremos espejismos o tecnologías útiles para las personas. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. La herramienta de esta semana nos lleva al terreno de la construcción digital acelerada, ese espacio donde las ideas dejan de ser simples borradores y se convierten en proyectos tangibles en cuestión de minutos. Hablamos de Bolt, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que está pensada para crear sitios web, aplicaciones web y apps móviles sin necesidad de tener experiencia previa en programación. La propuesta de Bolt es sencilla pero poderosa. Basta con escribir una idea en el chat, hacer clic en un icono y en pocos minutos tienes un producto funcionando. Con solo un prompt es posible construir páginas web impresionantes, desde landing pages hasta tiendas online, a aplicaciones web completas como CRMs, plataformas de reservas o herramientas de gestión de proyectos e incluso a aplicaciones móviles de los más variadas, desde juegos hasta planificadores de entrenamientos. ¿Y quién puede usar Bolt? La respuesta es clara: todo el mundo. Si nunca has escrito una línea de código, Bolt elimina las barreras técnicas. Solo hay que describir lo que se quiere y la plataforma lo crea automáticamente. A partir de ahí, cualquier cambio se hace también mediante simples instrucciones en el chat. Nada de código, solo ideas traducidas en funcionalidades. Pero si ya eres un desarrollador con experiencia, Bolt también es una aliada. Ofrece velocidad, flexibilidad y control total. Puedes elegir lenguajes y frameworks, conectar con repositorios, editar código directamente en el editor integrado o no hacerlo. Esa es la gracia: programar cuando quieras y cuando no, dejar que la inteligencia artificial se encargue. El abanico de posibilidades es amplio. Bolt permite construir tanto sitios web de contenido como aplicaciones web interactivas basadas en JavaScript,
Además, se integra con herramientas muy utilizadas en el mundo digital como Figma para el diseño, Supabase para base de datos y autenticación, con GitHub para control de versiones y colaboración, con Expo para el desarrollo de aplicaciones móviles y con Stripe para gestionar pagos. Así, lo que empieza con un simple prompt puede transformarse en un producto conectado con todo un ecosistema profesional. Uno de los aspectos más valorados es la facilidad de publicación. Aunque puedes conectar Bolt con servicios externos como Netlify, GitHub o Expo, la vía más rápida es usar su propio hosting integrado. Con un clic publicas el proyecto en un dominio gratuito, bolt.host, y en segundos tienes una versión en línea lista para compartir. Para quienes elijan un plan Pro, existe la opción de vincular dominios personalizados, lo que acerca la plataforma al terreno profesional sin complicaciones técnicas. De hecho, yo mismo lo he experimentado en primera persona. La web, oscarsanemeterio.es, está creada con Bolt. En mi caso, la herramienta me permitió pasar de la idea a la página final en muy poco tiempo, ajustando los detalles a través del chat y publicando directamente sin depender de configuraciones externas. Es un buen ejemplo de cómo esta plataforma convierte el proceso de construcción en algo ágil y accesible, incluso cuando se trata de proyectos personales o profesionales que requieren una buena presentación. Bolt pertenece a StackBlitz, la compañía que le da soporte y que provee la tecnología de web containers para su entorno de desarrollo. Esa conexión garantiza solidez y continuidad, algo que resulta tranquilizador para quienes confían en una herramienta que promete acompañar todo el ciclo de vida de un proyecto digital. Y precisamente, Bolt plantea ese ciclo de vida en 4 pasos claros: diseñar y planificar, lanzar el primer prompt, iterar con más instrucciones y finalmente desplegar el proyecto. El primer paso, el diseño, es clave. Aunque uno pueda lanzarse con un prompt abierto, como hazme una aplicación de lista de tareas, la experiencia demuestra que cuanto más se planifica qué se quiere construir, para quién, con qué funciones y con qué estética, mejores son los resultados. Bolt incluso permite adjuntar archivos e importar diseños desde Figma para arrancar con más precisión. El segundo paso es el arranque con el primer prompt. Aquí la plataforma ofrece un asistente que mejora automáticamente la instrucción inicial y la convierte en un prompt mucho más detallado. Así, una idea básica se traduce en una especificación clara que aumenta las probabilidades de éxito. El tercer paso es la iteración. Una vez generada la primera versión, es habitual querer ajustes, añadir funciones, modificar comportamientos, corregir errores. La recomendación es avanzar poco a poco, de un cambio en un cambio, para evitar confusiones. Cada nueva instrucción refina el proyecto y el sistema ayuda con guías prácticas de cómo interactuar con la interfaz. Finalmente llega la publicación. Aquí Bolt ofrece la vía más simple con su hosting integrado, pero también opción de desplegar en Netlify, publicar apps móviles con Expo o trabajar con flujos de integración continua desde GitHub. Incluso se puede descargar el proyecto para gestionarlo con cualquier servicio externo. Otro aspecto importante es la gestión de costes, porque Bolt funciona con un sistema basado en tokens. Cada interacción con el modelo, ya sea un mensaje en el chat, una línea de código generado o la lectura de código existente, consume tokens. La propia plataforma ofrece consejos para optimizar el consumo, como usar el modo discusión en lugar del modo build, cuando se requiere simplemente conversar o planificar sin que se reescriba el código, o aprovechar la función de revertir proyectos para no gastar tokens innecesariamente en correcciones. En definitiva, Bolt se posiciona como una herramienta que democratiza la creación digital. Por un lado, permite que alguien sin conocimientos técnicos dé vida a una idea en forma de web o app. Por otro, ofrece a los desarrolladores experimentados un entorno más rápido y flexible para construir con control total. Todo ello con un flujo de trabajo claro: diseñar, promptar, iterar y publicar. Lo más interesante es que Bolt no es solo un generador de prototipos, sino un aliado real en el desarrollo. Con integraciones profesionales, con un editor de código completo y con un sistema de publicación integrado, es capaz de acompañar a un proyecto desde el boceto inicial hasta el despliegue final. Una herramienta que encarna perfectamente esa promesa de la inteligencia artificial: convertir ideas en realidades funcionales a la velocidad de un clic. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. De redactora a ingeniera, robots en la cocina y asesores financieros de nueva generación. En este bloque de Conexión Pública ponemos la lupa en cómo la inteligencia artificial no es solo una promesa del futuro, sino una realidad que ya está transformando profesiones, industrias y servicios. 3 ejemplos muy distintos nos muestran hasta qué punto el impacto es amplio, desde la comunicación de marca hasta la restauración y las finanzas globales.
Comencemos con el mundo de la comunicación. Una profesional que se dedicaba a redactar tweets para el CEO de su empresa decidió dar un paso más y automatizar el proceso. Lo hizo construyendo un sistema que imitaba fielmente su estilo de escritura y su forma de transmitir la voz de marca. La consecuencia fue doble. Por un lado, se redujo drásticamente el tiempo necesario para producir contenidos. Por otro, la calidad mejoró de manera notable porque la automatización no solo replicaba, sino que amplificaba la creatividad inicial. Este caso nos recuerda algo fundamental. Cuando la inteligencia artificial se combina con un conocimiento profundo del lenguaje y de la identidad de una marca, no sustituye al profesional, sino que lo potencia. El rol del redactor deja de ser el de un mero productor de textos y se convierte en un ingeniero de contenido, alguien que diseña sistemas capaces de generar mensajes consistentes y estratégicos a gran escala. Si saltamos del terreno de la comunicación al de la restauración, encontramos otra aplicación llamativa, las cocinas robóticas de Cloud Kitchens, la empresa impulsada por Travis Kalanick, conocido también por su papel en la fundación de Uber. En estas instalaciones, la automatización ha alcanzado un nivel sorprendente, robots capaces de ensamblar hasta 300 volts por hora. El efecto es inmediato en dos frentes. Primero, en la eficiencia. La velocidad de producción supera con creces la capacidad de cualquier equipo humano. Segundo, en los costes. La empresa asegura que la inversión reduce los gastos laborales en una tercera parte. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué pasa con los empleos tradicionales en este sector? El debate sobre la automatización en la hostelería se vuelve más tangible que nunca, porque ya no hablamos de prototipos experimentales, sino de cocinas en funcionamiento que redefinen el equilibrio entre mano de obra humana y tecnología. Al mismo tiempo, esta transformación plantea oportunidades, menús más personalizados, operaciones más escalables y quizá un nuevo rol para el personal humano, más enfocado en la supervisión, la creatividad culinaria o la atención al cliente. El tercer caso nos lleva al terreno de las finanzas, un sector que siempre ha dependido del acceso rápido y fiable a la información. Hasta ahora, la referencia eran los terminales de Bloomberg, esas pantallas icónicas que dominan las mesas de analistas e inversores en todo el mundo. Pero algo está cambiando. Modelos como Claude de Anthropic ya han empezado a sustituir esas terminales en instituciones de primer nivel como Bridgewater o AIG. La clave está en la capacidad de combinar datos externos con bases internas, ofreciendo respuestas inmediatas y análisis personalizados. En paralelo, Perplexity está entrando en juego con versiones mucho más asequibles pensadas para analistas individuales. Incluso se ha abierto un puente hacia el sector cripto gracias a integraciones con Coinbase. Lo que estamos viendo son los primeros pasos de una nueva generación de asesoría financiera basada en inteligencia artificial que ya funciona en fondos soberanos y grandes aseguradoras. El impacto es enorme. No se trata solo de abaratar costes, sino de transformar la manera en que se toman decisiones de inversión con sistemas que procesan información en tiempo real y que pueden adaptarse a las necesidades de cada usuario. Estos tres ejemplos, la redactora que se convierte en ingeniera de contenido, los robots que transforman la restauración y las IAs que se cuelan en los despachos financieros, nos muestran una constante. La inteligencia artificial no llega como una herramienta aislada, sino como un cambio de paradigma en cómo entendemos los oficios y las industrias. En el ámbito de la comunicación obliga a replantear el papel del profesional creativo, que ya no solo escribe, sino que diseña sistemas que escriben. En la hostelería, la discusión se desplaza del sí al cómo. No si habrá robots en las cocinas, sino cómo se redefinirá el papel humano en ese contexto. Y en las finanzas, la sustitución de terminales legendarias como Bloomberg por modelos como Claude o Perplexity anticipa un escenario donde la información es más accesible, más flexible y potencialmente más democratizada. Por supuesto, cada uno de estos avances trae consigo debates abiertos. En comunicación, el reto es mantener la autenticidad de la marca en un entorno cada vez más automatizado. En la restauración, el desafío es equilibrar la eficiencia tecnológica con la dimensión social del empleo. Y en las finanzas, la gran pregunta es cómo garantizar que estos sistemas sean transparentes y fiables, evitando sesgos o interpretaciones erróneas en decisiones que mueven miles de millones. En cualquier caso, la conclusión es clara. La inteligencia artificial ya no está en fase de pruebas, está en acción. Y su presencia se siente en campos tan dispares como el marketing digital, la hostelería o las grandes inversiones institucionales. Tres mundos distintos, una misma fuerza transformadora. Y llegamos al final del episodio. Hoy hemos visto cómo un buen prompt puede marcar la diferencia entre un texto aceptable y un contenido de nivel editorial. Hemos repasado artículos que nos hablan de geopolítica, ciencia, cultura laboral y ética digital, todos atravesados por la misma pregunta: ¿qué papel queremos que juegue la inteligencia artificial en nuestras vidas? Descubrimos cómo herramientas como Bolt nos acercan a un futuro en el que construir una web o una aplicación está ya al alcance de cualquiera. Y comprobamos, con ejemplos reales, cómo la IA ya está actuando en sectores tan diversos como la comunicación, la restauración y las finanzas globales.
La conclusión es clara, la inteligencia artificial ya no es promesa, es presente, pero depende de nosotros que ese presente sea más humano, más equilibrado y más consciente de sus implicaciones. Os invito a seguir explorando estos temas en conexiónpublica.es, donde encontraréis más artículos, recursos y análisis. Y por supuesto, os espero en el próximo episodio para seguir conectando puntos con este apasionante mapa del futuro digital. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conexión Pública. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.